Buenas noches, ya está en el estudio Miguel Ángel Pichetto, que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en la elección del año pasado. Con él vamos a hablar enseguida de todos los temas políticos que hay. Antes vamos a estar con el abogado Pablo Lanuse. Ustedes saben que el viernes la Cámara Federal de La Plata le sacó por parcialidad la causa esa del espionaje en el que estaba investigándose en Loma de Zamora al juez Federico Villena y se la pasó a otro juez. Esta causa, como ustedes saben, es muy promocionada por los medios kirchneristas, muy promocionada por los dirigentes políticos del kirchnerismo y apunta al espionaje supuesto en tiempos de Mauricio Macri. El abogado Pablo Lanuse integra el equipo de abogados defensores del expresidente. Doctor, lo primero que quería preguntarle era porque el juez Villena tomó una serie de decisiones, inclusive puso presa a 22 personas, si esta decisión de La Plata, de la Cámara Federal de La Plata, cuando lo aparta nada menos que por parcialidad, debería significar la nulidad de todas las decisiones que Villena tomó hasta ese momento. Bueno, es una buena pregunta, Joaquín. El código prevé claramente que cuando un juez es es recusado, el juez tiene dos posibilidades: aceptar la causal que se invoca, en este caso era de falta de imparcialidad, o negar esa causal que se impugna. Y se arma un incidente y el incidente va a Cámara, que es la que va a terminar resolviendo, como ocurrió acá con la decisión del juez de la Cámara de La Plata. Mientras que el juez rechaza la recusación, sigue haciendo actos procesales hasta que resuelve la Cámara, lo aparta. Todos esos actos que ocurrieron en el medio, desde que fue recusado y no aceptó, hasta que la Cámara lo apartó, pueden ser pedidos de nulidad por las defensas o por la parte afectada, si hubiera sido la querella o la fiscalía, que debería haber recusado, lo debería haber recusado la fiscal del caso, porque obviamente todos esos actos fueron consumados por un juez que estaba ya sospechado de parcialidad y que muy probablemente los actos que pudo haber desarrollado fueron forzados para intentar abrazar a la causa. Desgraciadamente es un manual de muy mala praxis, hasta el punto que el legislador previó esta solución. Juez que no acepta la recusación y es apartado por la Cámara, los actos que celebra pueden ser declarados nulos a pedido de parte. ¿Y qué pasa con un juez que tomó la decisión de nada menos que el poder más grande que tiene un juez, que es quitarle la libertad a las personas? Este juez le quitó la libertad a 22 personas, muchos son de los servicios de inteligencia, yo ya lo dije, muchos de ellos no merecen ni que nadie se sienta a tomar un café con ellos, pero tienen derecho a la libertad. Bueno, tiene el derecho a la libertad, al debido proceso. Así es, al juicio justo. A un juicio justo y a un juez imparcial. Así es. ¿Qué pasa con esas personas que fueron detenidas por un juez que después la Cámara dice es parcial? Bueno, tenemos que, creo yo, analizar cronológicamente episodios que ocurrieron justamente pocas horas antes que el juez saliera con esta andanada de detenciones, un mes después que había allanado el domicilio de casi todos los detenidos. O sea, un mes antes le había allanado a cada uno de ellos, por lo que dice la prensa, los domicilios. O sea que durante un mes no hubo peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación por parte de esas personas porque no los detuvo. Ahora, ¿qué ocurrió justo antes de esa orden de detención? Y por eso es muy importante esto que usted me preguntaba al comienzo de las posibles nulidades. Hubo un fallo adverso muy fuerte contra el juez Villena que produjo la Cámara Federal de Capital cuando el juez Villena le quiso arrebatar a un juez de la Federal de la Capital un hecho que se estaba investigando en la capital desde el año 2018, que es ese supuesto atentado por parte de este Verdura, este narco, en perjuicio de entonces, no me acuerdo si era agente de la AFI o funcionario de la AFI. La Cámara Federal de Capital, el jueves previo a que el juez Villena ordene las detenciones, no solo le dijo al juez Villena que no tenía razón en pretender esa porción de investigación, sino que le dijo, juez Villena, usted en 2 ocasiones se negó a brindarme información a mí, que soy la Cámara Federal, soy su superior, a tal punto que le voy a comunicar a la Cámara Federal de La Plata esta inconducta suya. El pedido, la resolución de la Cámara Federal de Capital obedeció a una apelación del fiscal Marijuán.
¿sí? El fiscal Marijuán dijo que el juez Villena hizo forum shopping para el inicio de esta causa de supuesto espionaje que se ventila en Lomas de Zamora. Porque dijo, usted, Villena, conoció de esta supuesta estructura de espionaje ilegal a partir de la confesión o del comentario que brindó un narco en una causa de narcotráfico. Con lo cual, esa información que usted conoció de un supuesto espionaje en Capital, dice el fiscal Marijuán, o bien la debió haber mandado a Capital Federal, o bien la debió haber mandado a sorteo en Lomas de Zamora, pero no se la debió haber apropiado. Usted hizo forum shopping, le dice el... Forum shopping, aclaremos, es la forma como a un sector determinado elige un juez o el juez. Acá le está diciendo que él mismo eligió se eligió a sí mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no iba a ser apartado de parcialidad? Entonces, por parcialidad. Todas estas cuestiones, también llamativamente, fueron consentidas por la fiscal que sigue ahora en el caso. Entonces, consintió un inicio absolutamente irregular y muy cuestionable de las actuaciones. Consintió el pedido de la causa a la Capital Federal. Consintió, fíjense esto, es realmente un escándalo. La AFI inició en febrero una denuncia en Lomas de Zamora por el supuesto espionaje en Instituto Patria. En esa denuncia, la interventora de la AFI pide la testimonial del juez Villena. Entonces, la fiscal Incardona de Lomas de Zamora actuaba en una causa ante el juez Auge, donde el juez Villena era ofrecido como testigo por la AFI. Y en la otra causa, que supuestamente es todo, como lo promocionan, un esquema de espionaje ilegal, era el juez, ese supuesto testigo de esta primera causa, era el juez de todo el resto de la causa. ¿Cómo la fiscal no advirtió que ahí había algo que hacía ruido? ¿Cómo no le dijo al juez, che, me parece que tenés que evaluar apartarte de esta investigación? Te están pidiendo que declares como testigo. Y si no lo habla o lo habló y le dijo que no, la fiscal, que tiene el deber de preservar la legalidad del proceso, de ser objetiva en el proceso, debió haber sido ella la que recusara al juez en esta causa grande, porque es evidente que en ese análisis que hizo la Cámara Federal de La Plata, no es que el juez, el camarista de La Plata, que hizo una resolución absolutamente correcta técnicamente, donde se analizan los hechos que está investigando el juez Villena en la causa más grande, es evidente que no podía intervenir. ¿Y cómo la fiscal no se dio cuenta? No es que hubo una defensa más astuta que alguien que vio algo. Las defensas que hicieron los planteos de recusación los hicieron muy bien, pero era algo ostensible que la fiscal también debió haber preservado, que era la garantía de un juez imparcial, para evitarse todos estos problemas. ¿Es el juez nuevo, el juez Juan Pablo Auge, un juez imparcial? Mire, por las versiones, yo no lo conozco, él no es un juez que haga penal. No, el juez civil y comercial sí, es de muchísima trayectoria, de una familia muy reconocida en La Plata, y todas las versiones que tengo de él son buenas. O sea, a ver, a mí, al presidente Macri, la causa no nos preocupa en el sentido de que tenemos la total tranquilidad de la inocencia de Mauricio Macri en todo este esquema que están queriendo atribuirle. Lo que sí nos ocupaba, era motivo de observación, como lo dije acá en su programa la otra vez, es que la persona que es inocente no se preocupa que lo investiguen, no le preocupa que lo investiguen. La persona inocente se preocupa cuando investigan mal, porque cuando se investiga mal, cuando se fuerza la verdad, cuando se retuerce la verdad, cuando se quiere generar un relato como persigue la vicepresidente de la Nación, evidentemente uno, por más que se sepa inocente y se sabe que se concurre a un juez que era absolutamente inaceptable al que concurrieran con tanta épica por parte de la expresidenta, es evidente que uno tenía que estar temiendo de que se estaba elucubrando algo por afuera de la verdad, por afuera de la prueba, por afuera de la ley. Y eso no es bueno para nadie. Una de las cosas decisiones que tomó Villena fue negarle la exhibición de prisión al secretario privado del expresidente Macri, Darío Nieto.
¿Usted cree que este es un elemento como para pensar que iba directo hacia el presidente Macri? Mire, Joaquín, Porque el evidentemente, secretario privado es Macri, digamos, ¿no? evidentemente es una forma clara de mortificar a un funcionario superior, empezar a atacarle y golpearle o pretender golpearle indebidamente, como fueron estos allanamientos y este rechazo de la exención de prisión a Darío Nieto, hacérselo en cabeza al expresidente. No hay motivo alguno para que le haya rechazado la exención de prisión. Violó todas las prácticas, incluso en noviembre del año pasado la comisión bicameral que hay en el Congreso hay una comisión bicameral que sigue la implementación del Código Procesal Federal Nacional en la Argentina. Y dijo que, dado que estaban advirtiendo que habían prácticas de prisión preventivas que podían estar afectando o aplicándose erróneamente, o que habían, en este código nuevo que se está implementando solamente en 2 provincias en el norte, había un catálogo de alternativas a la prisión que no están en el código normal, hoy en uso en la capital, se tenían que poner ese catálogo de opciones alternativas a la prisión preventiva en funciones. Eso está desde noviembre del año pasado. Y acá, miren, y no es el inciso K, decisión del legislador. Casualidad. El inciso K es la prisión preventiva. Desde K hasta la A empieza desde otorgar la libertad bajo promesa y así distintas modalidades, garantizando la libertad un poquito más controlada, hasta la prisión preventiva. Fueron directamente a la prisión preventiva, porque el que le niega la exención de prisión le está diciendo: a vos te voy a detener. ¿Usted cree que iban a detenerlo a Darío Nieto? Es muy probable, claramente. Claro. Villena es muy probable. Bueno, ya no está Villena. Pero de todos modos le quiero hacer una última pregunta que me parece importante, porque se habla mucho del tema del espionaje en la época de Macri. Hay 4 causas por espionaje en la época de Macri, cosa de la que no se hablaba en la época de que Macri era presidente. No hablaba. Yo no escuché nunca versiones de espionaje ilegal en esa época. Yo tampoco. ¿Usted cree que está en riesgo la libertad del expresidente Macri? Mire, Joaquín, yo creo que hay un plan claramente de venganza y de persecución por parte de la expresidente, que no solamente pretende la cabeza de Mauricio Macri, pretende también destruir los valores de Juntos por el Cambio, quiere mortificar a Mauricio Macri con la causa del correo argentino, queriendo molestar a sus hijos para vengar lo que ella cree que sus hijos padecieron indebidamente. Entonces, desde lo objetivo y desde el derecho, yo no tendría ningún tipo de intranquilidad por una posible detención de Mauricio Macri. Pero evidentemente la expresidente Cristina Fernández de Kirchner está empeñada en vengar y en buscar la cabeza de Mauricio Macri, sea forzando su indagatoria o sea forzando algo más. A mí me da toda la sensación que sería claramente un escándalo no solo nacional, sino un escándalo internacional y que comprometería la responsabilidad internacional del Estado argentino. Ahora, si avanzaron a punto, casi se decía a fines de la semana pasada, que iban a detener periodistas, acusándolos de ser parte, la propia expresidente en sus videos épicos construye ese relato, de que son parte de este supuesto engranaje de espionaje, poniendo en jaque la libertad de expresión, la libertad de prensa, pilares fundamentales de una sociedad democrática y republicana. ¿Cómo no vamos a poder tener esta inquietud y observar con atención lo que ocurra tanto por el juez y por el fiscal que actúan? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque además a todas estas cuestiones de la expresidente, el presidente Alberto Fernández no hace ningún tipo de comentario y deja ser. Uno podría pensar que tiene muchas cosas que ocuparse por la renegociación de la deuda, por la pandemia, pero sale un crimen espantoso como el que ocurrió en Santa Cruz y después de una opinión de Juntos por el Cambio, el presidente Alberto Fernández, se ocupa del tema. O sea que pareciera que salió a decir que era canallesco. Canallesco fue haber hecho creer que Santiago Maldonado había sido una desaparición forzada en la Argentina.
haber demandado al Estado argentino ante los tribunales internacionales. Eso es canallesco. El haber, Juntos por el Cambio no presentó un pingüino con binoculares diciendo que vio que al ex secretario de Cristina se lo llevaban en una camioneta ploteado con la leyenda kirchnerista que quisieran. No. Simplemente se presentó ante la opinión pública una muerte que merece el respeto por quien ya perdió la vida y por su familia, pero que requiere de certeza y de seriedad, porque claramente es un crimen grave de trascendencia institucional. A tal punto que algo que nos habíamos olvidado todos, volvimos a recordar que la expresidenta tiene un montón de juicios que están pendientes en la justicia, incluso pendientes por pocas monedas porque no hay, parece, $20 por mes para que haya un Zoom habilitado o una teleconferencia habilitado para que un juicio oral que ya estaba iniciado pudiera continuar. Raro. Así es, se habla poco de los juicios de Cristina Kirchner. Así es. Le agradezco mucho, doctor. No, a usted, Joaquín, buenas noches. Como les dije, estoy con Miguel Ángel Pichetto, siempre me sale decirle senador, porque les dije senador durante tanto tiempo. Usted va a seguir siendo siempre periodista. ¿Cómo está, Joaquín? Muy bien, muy bien. La primera pregunta que le quiero hacer se refiere a si usted compartió el comunicado de Juntos por el Cambio sobre la muerte de este exsecretario de Cristina Kirchner, Fabián Uriarte. No hubo un debate en Juntos por el Cambio, el comunicado salió. Si se lo analiza en el contenido, diría que no es tan dramático, tal vez el título tenga algún voltaje. Creo que en este tipo de temas yo quiero recordar un hecho, que fue el caso Maldonado. Yo era senador y era opositor en ese momento y siempre actué con mucha prudencia en orden a hacer evaluaciones y calificaciones sobre un hecho que estaba siendo investigado por un juez federal. Me parece que acá lo que se requiere también es una etapa de mesura, de dejar actuar. Creo que la justicia de Santa Cruz tiene un desafío. Tiene que tratar de darle a este hecho la mayor claridad ante la opinión pública. Claro. Y es importante que el juez sea un juez imparcial y sería importante, tal vez por una cuestión hasta de tipo moral, que a lo mejor la fiscal por la relación se apartara. No está obligada procesalmente a hacerlo, pero iría en beneficio, digamos, de darle mayor contundencia en el proceso de investigación. Después, bueno, es un tema que debe ser investigado, lógicamente, por la justicia de Santa Cruz. Es un crimen, tiene conmoción institucional, porque también asistió el ministro de Seguridad, el intendente de la propia provincia. Porque además era un testigo importante contra Cristina Kirchner. Sí, en realidad ese hecho ya está consolidado en el expediente. Claro. No se pierde el valor de su declaración, lo dijo claramente la fiscal Fabiana León, que es fiscal del Tribunal Oral. Dijo claramente que las declaraciones que hizo como testigo colaborador o imputado colaborador sería el concepto, porque no lo hizo como arrepentido, esas manifestaciones ya están vertidas en el expediente y no pierden valor ni pierden entidad y siguen siendo, digamos, elemento probatorio en función de ese juicio que en algún momento se hará. Pero bueno, me parece que hay que dejar que el proceso judicial avance, tener más claridad. Es un hecho, digamos, por las características, un homicidio brutal. Bueno, debe ser investigado. Ahora, usted hablaba de la fiscal, ¿no? Y lo que llama la atención de este crimen, aborrecible como todo crimen, son dos aspectos, me parece a mí. Una es las propiedades que tenía este señor, que había sido solo secretario privado, ¿no? Y la otra, efectivamente, que la fiscal sea la hija de la gobernadora y sobrina de la expresidenta, a quien este hombre... A ver, la fiscal tiene una competencia territorial que la viene detentando desde hace bastante tiempo. Y la verdad que desde el punto de vista del proceso penal no está obligada a excusarse. Podría hacerlo como un gesto para que precisamente el tribunal lo evalúe y
bueno, puede ser rechazado incluso la acusación, podría ocurrir dentro del proceso todo esto, pero creo que ese gesto podría ser interesante y positivo desde el punto de vista de la claridad. Pero claro. bueno, yo digo de que hay que dejar que se avance, hay jóvenes comprometidos de sectores medios en un lugar donde todo el mundo se conoce. Respecto a la presunta riqueza, este señor había sido investigado oportunamente por enriquecimiento ilícito y había sido sobreseído. Hace 10 años que está fuera de la función pública. Yo no podría responderle con respecto a la evolución patrimonial, esto lo puede hacer la FIP, claro, la que controla, digamos, los bienes de las personas, digamos, que tiene el detalle. No, que tenía 2 casas en... Sin duda, en que hay una manifestación de riqueza importante y tal vez esa ha sido quizás uno de los presuntos motivos. No está dilucidado todavía. Claro. Hoy hubo una reproducción del hecho, ya está aparentemente probado que se cometió en el lugar donde él vivía. Bueno, puede haber temas pendientes, puede haber un hecho extorsivo, puede haber... y puede no tener connotación con la política nacional. Seguramente no la tiene. Seguramente no la tiene. Porque embarra un poco es que esté esta fiscal, que es hija y sobrina de figuras muy importantes. Digamos, yo no voy a hacer acá... Claro. Lo que pasa es que los sistemas procesales y las competencias es lo mismo que lo que hablaba recién con el doctor claro. Lanuse. Yo me pregunto el por qué jueces de Loma de Zamora están interviniendo en una causa donde presuntamente los hechos que determinaron la investigación ocurrieron en el ejido de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay una decisión de la Cámara Federal de la capital diciendo que el juez venga esa causa todo para Comodoro Pi, claro, indudable. De todas maneras, ese tema todavía está pendiente de resolución. Y lo que a mí me parece también es que si la fiscal intervino en actos procesales, también el Ministerio Público intervino conjuntamente con el doctor Villena, debería ser apartada, digamos, porque también el ámbito del Ministerio Público tiene, si bien no tiene el deber de ser imparcial, porque es una parte del proceso que acusa, debería, si convalidó actos anteriores, para ponerle orden también a esa causa y darle transparencia, debería también ser apartada. Lo que digo también respecto a ese hecho, que es el tema famoso de las prisiones preventivas en la Argentina. El Instituto de la Prisión Preventiva fue algo que se complicó mucho en los últimos 4 o 5 años, incluso con el propio intento de detenerla a la vicepresidenta con prisión preventiva, y fue un instrumento mal utilizado de la Justicia Federal de Comodoro Pi. Ha habido un exceso en la interpretación de normas procesales. El fundamento para dejar a alguien detenido con prisión preventiva en la etapa liminar del proceso siempre es que haya riesgo de fuga o posibilidad de entorpecer en la investigación. Hubo una interpretación con una mirada doctrinaria nueva donde la Cámara Federal de Buenos Aires dijo, bueno, habiendo estado en el gobierno puede tener influencia todavía, y abrió la ventana de la prisión preventiva, cosa que es muy complicada. Yo creo que ese tema hay que garantizar el debido proceso, la transparencia, el derecho a la defensa y las libertades hasta que haya sentencia. Y hay que acelerar los plazos de los juicios. Esto me parece que es el débito de la justicia argentina, porque, Joaquín, todo el mundo duda de todas las resoluciones judiciales, de los hechos más conmocionantes de la vida pública argentina. Siempre está la duda, siempre hay dos miradas. Y es porque en el fondo hay pérdida de credibilidad en el sistema de justicia. Esto ha pasado, lamentablemente. Y bueno, y me parece que se requiere proceso más rápido, sentencia más rápida, recursos que se agoten también rápidamente, para llegar a la sentencia firme, que es una instancia que es cuando la casación rechaza el extraordinario. Ahí se terminó. ¿Usted cree que hay una decisión de una parte del oficialismo, no digo de todo el oficialismo, de perseguir al expresidente Macri y de llevarlo inclusive? Yo creo que la causa esta de espionaje no tiene ninguna consistencia. Y además lo considero a Macri totalmente
inocente. Le digo sinceramente, lo he conocido en la última etapa, cuando me convocó, pero lo veo incapaz de generar mecanismos de persecución en el plano de las libertades públicas. En la Argentina había libertad de prensa, había un montón de cosas que determinaban un sistema democrático en la Argentina, una mirada de respeto por los valores democráticos. Yo no lo veo a él Lo que ocurre es que los sistemas de inteligencia en la Argentina son complejos y hay intermediaciones. Generoso usted, ¿eh? Sí, bueno, complejo son complejos y son oscuros y hay intermediaciones o hay cuentatropismo o aparecen personajes que vienen de policías de estados provinciales son complicados. Hay mucho esquema también extorsivo que se plantea y en este sentido, bueno, yo no tengo dudas respecto a la inocencia de Mauricio Macri. Me parece que si hay un juez independiente que funcione razonablemente en el marco del proceso, se va a acreditar de que no hay ningún tipo de responsabilidad por parte del expresidente. Déjeme sacarlo de estos temas y llevarlo a la... Hablamos todo. En la Argentina es la Argentina judicial. Claro, y los temas grandes, a los temas políticos. Los grandes temas importantes de la definición del futuro argentino a veces quedan sepultados por la maraña judicial. Déjeme que le pregunte, dos preguntas, a ver si sí. Una es cómo usted está viendo el manejo de la pandemia de parte del gobierno, la situación económica, y la otra es si, hay un poder bifronte en la Argentina. Si usted ve un poder bifronte. Yo creo que la pandemia tuvo un objetivo al principio, que era cuarentena, ¿no? La cuarentena, perdón. La pandemia fue devastadora para el mundo. Pero que en la Argentina, bueno, la cuarentena fue el aislamiento durante un tiempo que me pareció una acertada medida tomada por el gobierno. Lo único que tenía a mano y lo tomó. Hoy la prolongación indefinida de la cuarentena, en una vuelta a un esquema rígido, me parece muy complicado. ¿Por qué? Porque está coincidiendo además con el agotamiento de la gente, de la sociedad, y con un proceso donde la cuarentena no es igualitaria. La cuarentena hace más pobres a los pobres y es más desigual a los que son desiguales. El hombre humilde del conurbano que tiene que salir a buscar el trabajo o tiene que ir al cajero automático para sacar la platita para comprar la comida, tiene que comerse una cola de una hora y media en el barrio. El otro día vi la foto esa en la Ferrer, en donde ahí, ¿qué marco sanitario hay? Ninguno. Claro. O no puede salir a trabajar de albañil, de constructor, de electricista, de vendedor de alfajores en el tren. Es tremendo. Y la IFE no sustituye eso. La gente esa no quería eso. Lo que digo es que más temprano que tarde. Yo creo que estamos en un exceso en esta última etapa. Hasta el 17 vamos a llegar muy forzados. Y yo creo que esto también lo está comprendiendo el gobierno. Se está dando cuenta de esto, porque además en la estadística, Joaquín, los casos de muerte bajan, para decirlo crudamente, con todo lo que significa una muerte dolorosa para sus amigos, familiares, pero los casos de muerte bajan y lo que aumenta es el número, porque hay mayor testeo de gente que tiene el virus, pero que tiene una estructura etaria joven que se cura. Hay un nivel de recuperación y de curación de este proceso impresionante, que esto también hay que valorarlo, con lo cual todo esto va a la baja. Lo que ocurre es que también hay una prensa, un sector, no quiero generalizar, que están generando permanentemente el miedo. Y hay una visión, hay una construcción última, casi policíaca. Yo recuerdo cuando era joven, la dictadura, los controles de auto, todo esto. Bueno, hoy, eso ahora está. Está tremendo, es una locura. Una locura. Hay gente que a lo mejor quiere salir a trabajar, que la están controlando, le están haciendo colas interminables. Esto es una locura. Lo que digo es que hay que salir de esta lógica, porque la Argentina va a empezar a recuperarse cuando las ruedas de la economía empiecen a moverse. Le va a costar mucho, el presidente debería estar pensando esto, tampoco tiene que reaccionar tan mal frente
el presidente siempre es el que tiene que mantener más el equilibrio. Frente a la crítica de Juntos por el Cambio, que a lo mejor tiene algunos matices que se podrían analizar, frente a esa crítica no debería haber contestado de la manera que contestó. ¿Por qué? Porque si esa oposición es una oposición canalla, infame, mañana no la podés convocar. Mañana, frente a la emergencia económica, frente a un plan de salida concertado con todos los sectores, con la política, con el mundo empresario, lo que digo es que hay que tener mesura. Hay que tener mesura para evaluar los acontecimientos, hay que tener prudencia para dejar avanzar las investigaciones, porque si no caemos en situaciones realmente muy complejas. Le agradezco mucho, senador. No, muy amable, como siempre. Bien, estamos con el doctor Hugo Wortmann Joffre, que es presidente de Poder Ciudadano y que además ha sido abogado de muchos periodistas durante mucho tiempo. Buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿cómo ve en este marco en el que hay preocupación en muchos periodistas? De hecho, hubo ayer una solicitada de 300 periodistas manifestando su preocupación por la libertad de expresión. ¿Cómo ve la situación de la libertad de prensa, la libertad de expresión hoy en el país? Bueno, buenas noches, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que mi principal preocupación, usted sabe que nosotros en Poder Ciudadano básicamente lo que queremos es empoderar al ciudadano en sus derechos. Y el otro día en una charla con un ciudadano de los que se suelen acercar a nuestra organización, él planteaba con todo sentido común, ¿por qué si yo compro un pasacassette robado, después viene un juez y me mete preso y me pide que le diga a quién lo compré? ¿Por qué los periodistas de alguna manera están exentos de rendirle cuentas a los jueces? Y la verdad que ahí tomé conciencia, dimensión, de que la gran parte de la ciudadanía, nuestros clientes en Poder Ciudadano, no dimensionan la importancia que tiene la labor que ustedes realizan. Ustedes, en definitiva, son facilitadores entre una información que tiene una persona y una masa de ciudadanos que desconocemos esa información. Entonces, en esa función de viabilizar esa comunicación, ustedes no tienen que tener ninguna barrera, no tiene que haber ninguna barrera que obstaculice esa tarea tan primordial y tan necesaria para la democracia. Entonces, cuando el artículo 43 de la Constitución dice que las fuentes de información son inviolables, en realidad no es una garantía para ustedes, para los periodistas, es una garantía para los ciudadanos, es una garantía para los ciudadanos. O sea, que usted pueda informarle a su audiencia en base a la preservación de sus fuentes, no es para que usted gane más dinero, para que el medio en el que usted trabaja obtenga más auspiciantes, no. Eso está construida, esa regla constitucional, en favor de los ciudadanos, para que los ciudadanos podamos recibir de usted y de todos los periodistas que ejercen la profesión libremente, la información sin ninguna cortapisa, sin ninguna restricción. Entonces, me parece que esto es lo trascendente, que la ciudadanía comprenda que la cláusula que establece que las fuentes de información periodística son inviolables, está construida en favor de la ciudadanía, no en favor del periodista. Por supuesto, el periodista es el facilitador que vincula a una persona que no tiene información con un conjunto con una persona que tiene información con un conjunto de ciudadanos que están ávidos por recibir esa información. Si comprendemos esta lógica, vemos que el ciudadano ese que se acercó a nuestra organización a decirme, bueno, si yo tengo que ir a rendirle cuentas porque compré un pasacassette robado en un juez y un juez me va a meter preso si no le digo de dónde lo saqué, evidencia la diferencia que existe entre esa tarea que simplemente no tiene ninguna importancia desde el punto de vista democrático, es decir, en todo caso será un problema de que habrá un ladrón menos en la calle, respecto de la tarea central que ustedes realizan de facilitar la comunicación y que se pueda controlar desde la ciudadanía de qué manera se gasta la plata de la pandemia, de qué manera se opera, digamos, o se trabaja desde los servicios de inteligencia del Estado. Toda esa labor es esencial para la ciudadanía, no para el periodismo. Por supuesto que si a partir de ahí empezamos a analizar
los casos judiciales, como oía yo en la parte primera de su bloque, lo que uno va viendo es que a través de acotar esta garantía constitucional, es decir, obligarlos a ustedes, como el ciudadano que se acerca por ciudadano y dice, yo tengo que ir a decirle a un juez si compré un pasacasí robado, obligarlos a ustedes a revelar la fuente de información, lo que está haciendo es poniendo en riesgo uno de los pilares de la democracia, que es la posibilidad de los ciudadanos de controlar los poderes que nos gobiernan. Entonces, si ustedes no pueden informarnos con libertad, nosotros los ciudadanos no podemos controlar el poder. Ahora, no sé si... Sí, pero le quería hacer una pregunta, porque usted en el año 2013 fue abogado de varios periodistas que fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cosa que le agradecemos hasta ahora. Pero yo quería ver, usted que vio aquel momento, si ve similitudes entre aquel momento y ahora, con lo que está pasando ahora con algunos periodistas, como Luis Majul, por ejemplo. Bueno, yo creo que la tensión entre el poder y las garantías es permanente, digamos, ¿no? El poder cada vez quiere desaforarse más y quiere ejercerse sin ningún control, ¿no? O sea, la verdad es que lo que uno ve es eso, digamos, y cualquiera sea el signo político del gobierno de turno, ¿no? Lo que uno va viendo ahora es que hay una especie de perfeccionamiento a la hora de tratar de controlar al periodismo. Y esto, digo, la verdad es que tampoco es patrimonio exclusivo de la Argentina. Si usted mira a nivel internacional, por ejemplo, Estados Unidos, respecto de aquellos sitios de Internet y que ejercen el periodismo como Wikileaks o las denuncias que hizo en su momento Snowden o el caso Assange, en realidad son personas que recibieron información ejerciendo la labor periodística, y Estados Unidos dice, bueno, acá se está violando la ley de inteligencia nacional, se está violando la seguridad nacional, y yo tengo que acceder a esa fuente de información, y pide las extradiciones de todas estas personas. Entonces lo que digo es, hay como un perfeccionamiento del poder a la hora de perseguir a los periodistas. Acuérdese que en el caso suyo, cuando fuimos a la Comisión Interamericana, en aquella audiencia, era burdo, directamente había imágenes de ustedes en la Plaza de Mayo y pasaban jovencitos a insultarlos, a escupirlos, directamente las imágenes. Ahí no hizo falta ninguna sofisticación. Ahora, cuando yo hablo de la violación de la fuente de información, bueno, este es un derecho constitucional que no es absoluto. Y le voy a rememorar el primer caso donde yo tuve, y creo que usted escribió en aquel momento una columna sobre el asunto. ¿Se acuerda el caso del periodista Tomás Catan, del Financial Times? Sí, me acuerdo. Bueno, ese periodista había descubierto y había recibido información, se supone que del propio Senado argentino, respecto de un posible coimas en el Senado 2. ¿Se acuerda que se hablaba de que había bancos que habían pagado? Bueno, el juez de ese caso era el juez Bonadío. Mire, el juez que justamente instruyó el caso de las coimas, los cuadernos de las coimas. Bueno, ¿y sabe lo que hizo Bonadío en aquel momento? Usted lo recuerda. Lo llamó a declarar a Tomás Catan y le secuestró los teléfonos y lo dejó detenido. A Tomás Catan. Entonces, usted me tiene que decir con quién habló, quiénes son sus fuentes. Bueno, ¿y qué pasó? Nosotros fuimos contratados por el Financial Times, intervino la Sala 2 de la Cámara Federal, el voto de los jueces Catani, ¿se acuerda? El doctor Horacio Catani, el doctor... Y sacaron un fallo que todavía es citado en la jurisprudencia de los tribunales, donde dijo, las fuentes de información periodística son una garantía para los ciudadanos, para que los ciudadanos podamos recibir información a través de los periodistas. Y no hay ninguna posibilidad de que se establezcan cortapisas o que esa garantía pueda ser limitada. Por supuesto, si uno va a la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, hay restricciones, no es que ustedes nunca tienen que revelar la fuente. Hay casos en los cuales sí tienen que revelar la fuente. Y le doy un ejemplo, por ejemplo. Si hubiera una persona secuestrada y usted tiene la información a través de su fuente porque usted entrevistó al secuestrador. Bueno, ese caso es un caso límite donde se pone una vida en juego o
el funcionamiento de toda una democracia, y en ese caso, cuando no haya otra posibilidad, en ese caso, y a través de la justicia, se podría pedirle al periodista que revele su fuente. Entonces, digo, hoy el poder, y a su pregunta le respondo, hoy el poder se está sofisticando y están tratando de buscar a través de un resquicio, que es la excepcionalidad de la violación de la fuente de información, tratar de que los periodistas tengan que ceder a la presión del poder judicial y del poder público y tengan que revelar de dónde obtienen la información, como el señor del Poder Ciudadano que me dijo, yo tengo que decirle al juez si compré un pasacassette robado. Lo mismo, o sea, quieren reducir la importancia que tiene la actividad periodística como si fuera una tarea común de la que realizan todos los ciudadanos. Le agradezco muchísimo, doctor, que tenga usted muy buenas noches. Ha sido muy útil su aporte. Gracias. Amiga, colega, que va a hablar de la pandemia. Sí, así es, de la pandemia, y te diría de qué nos espera para el 18 de julio, ¿no? Claro. Pensemos el fin de la cuarentena el 17, o de esta fase de la cuarentena el 17, ¿qué le espera a la ¿Qué normalidad vamos a tener el 18? ¿Qué normalidad vamos a tener? Mira, no sé si afirmarlo, pero por lo menos sí plantearlo como un interrogante que está en la mesa de quienes están tomando decisiones en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y que sin duda llegará al escritorio del presidente de la Nación si ya no llegó. ¿Se desdobla AMBA? Quiero decir, ¿la ciudad de Buenos Aires puede iniciar una nueva fase diferente o desacoplada de la provincia de Buenos Aires? Los dichos de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, parecen indicar que al menos la ciudad de Buenos Aires está pensando muy firmemente en esta posibilidad, con una realidad epidemiológica que ahora te voy a describir muy distinta. Dijo básicamente que es una cuarentena extremadamente larga, que la gente no aguanta más y estamos haciendo todo lo necesario para que a partir del 18 de julio podamos cambiarlo. ¿De qué habla Quirós? Habla esencialmente del espíritu social y de la imposibilidad de seguir gestionando la pandemia solamente con cuarentena. Por supuesto, te repito, la ciudad de Buenos Aires está en una situación muy distinta en términos de la famosa evolución de la curva. ¿Y por qué hoy Kicillof dijo que la ciudad de Buenos Aires estaba peor? Bueno, porque ha sido una estrategia política de, no solamente de Kicillof, también de Daniel Goyan. Recordarás vos aquel tuit que incluso salieron a moderar un poco algunos referentes de su mismo espacio. Bueno, lo cierto es que es un poco una estrategia política para seguir acoplados Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires frente a, por lo menos, la imposibilidad o las restricciones que tiene la Provincia de Buenos Aires para flexibilizar de cara al 18 de julio. Bueno, Daniel Goyan salió a decir que el desdoblamiento de AMBA no sería deseable, que es una unidad epidemiológica. ¿Qué dicen desde la ciudad de Buenos Aires? Hoy consulté, fuentes sanitarias de ambos distritos. Dicen, bueno, nosotros la verdad es que si seguimos con estos esfuerzos estamos viendo una estabilización en la curva de contagios, no tenemos una situación dramática ni preocupante en términos de la disponibilidad de las unidades de terapia intensiva. Analicemos esto mirando los datos. 41.450 casos acumulados en la ciudad de Buenos Aires, con lamentablemente la provincia de Buenos Aires 41.400 casos acumulados, con 750 muertos, y un R, que es el número clave, de 1.5. ¿Qué quiere decir el R? Que una persona, esto es una serie de una semana, contagia a 1.5 personas, ¿sí? Bien, esto te indica, en tanto y en cuanto el R esté por encima de 1, te indica que la curva sigue creciendo, ¿no? Y cuanto más alto sea el R, por supuesto, más preocupante es tu situación, porque más empinada es la pendiente de tu curva. Vas a tener cada vez más casos. La disponibilidad de unidades de terapia intensiva, o la ocupación, mejor dicho, de unidades de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires es del 55,62% según datos oficiales. En algunos municipios, Joaquín, me hablan de ocupaciones de hospitales provinciales de hasta el 85%. En la ciudad de Buenos Aires hay 32.280 casos acumulados con 603 muertes, pero un R, fíjate vos, un índice de contagio sensiblemente menor, de 1.05. 1 frente a 1.5. ¿A qué quiere llegar la ciudad de Buenos Aires y dónde dicen este es nuestro mejor horizonte, esta es la zanahoria por la que vamos para empezar a flexibilizar o a desandar la cuarentena? Quieren llegar a un R menor a 1, que es el indicador que miraron muchísimos países, por ejemplo, de Europa, para finalmente abrirse.
La ocupación en cuanto a unidades de terapia intensiva en el sector público en la ciudad de Buenos Aires sí está desdoblado. En el caso de la provincia de Buenos Aires el dato está consolidado. Hay un 55% de ocupación y en el sector privado un 62% de ocupación. Es mucho. Sí, pero con una curva más estabilizada o más aplanada y con la posibilidad de seguir reduciendo el R para que eventualmente decrezca esa curva. Si la situación sigue así en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos el horizonte al 18 de julio podría ser más alentador en términos de la apertura de la cuarentena. Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. A vos, Joaquín. Bien, quiero hablar un poco del caso del ex secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, asesinado. Lo encontraron el sábado, aparentemente lo asesinaron el jueves o el viernes, en el Calafate en Santa Cruz. Porque, a ver, todo lo que dice la justicia y todos los datos que hay realmente hablan de un crimen no político. Esto está claro. Si tenía que ver con un crimen pasional o si tiene que ver con un crimen de extorsión económica, es otra cuestión, pero no hablan de los datos objetivos no hablan de un crimen político. Ahora, hay un par de cosas que llaman la atención. Una son las propiedades que tenía Fabián Gutiérrez, que hace 10 años había dejado de ser secretario privado de la expresidenta Cristina Kirchner. En 2010 dejó de ser secretario privado. Y sin embargo tenía 2 casas en el Calafate, autos de alta gama. Recordémonos que el Calafate es uno de los lugares del país más caros, tanto en la propiedad en las propiedades inmobiliarias como para vivir. Autos de alta gama, de hecho el auto con el que anduvo trajinando y inclusive con el cadáver de él es un auto muy importante. Llama eso mucho la atención. ¿Por qué un ex secretario privado tenía tantas propiedades a su nombre? Lo otro que llama la atención es la fiscal, Natalia Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y por lo tanto sobrina de Cristina Kirchner. Esto puede parecer un dato que no tiene nada que ver, pero ojo, Fabián Gutiérrez era, hasta su muerte, un imputado colaborador en la causa de los cuadernos, que en su momento la justicia le ofreció una custodia especial y él la rechazó. Estas son las cosas que, más allá de si el crimen, y seguramente fue un crimen no político, pero son las cosas que se deberían resolver o se deberían aclarar. Sobre todo el caso de la fiscal. En el caso de la fiscal Natalia Mercado, lo que debería hacer la fiscal, si está tan segura, como dice todo el mundo en el gobierno, de que esto fue un crimen que no tuvo nada que ver con la política, debería excusarse y con eso beneficiaría a su tía Cristina Kirchner, a su madre, la gobernadora Alicia Kirchner, y también tranquilizaría la política. Porque una cosa es que esté ahí una integrante de la familia Kirchner resolviendo como fiscal un caso que tiene connotaciones forzosamente políticas, y otra cosa es que no esté. Si no está, hay otro fiscal, otro colega de ella, haciendo esta investigación, seguramente las suspicacias, las sospechas que pueden haber van a disminuir mucho.